Contundentes fueron las intervenciones de algunos senadores opositores en el día de hoy en la plenaria del Senado. En primer término, los congresistas Paloma Valencia y Miguel Uribe se fueron lanza en ristre respecto de la corrupción que se vive en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la cual Petro es el director responsable y cuya directora no ha sabido darle explicaciones al país respecto a la tragedia que sucedió con algunos niños en Bogotá y que ha conmovido a todo el país. En segundo término, la senadora María Fernanda Cabal junto con el senador J. Hernández solicitaron una moción de orden exigiéndole al Senado el que se pronunciara para que se aprobara un examen psiquiátrico y toxicológico a Petro para conocer su estado mental. Desafortunadamente para este país, esta iniciativa no tuvo eco en la mayoría de congresistas, quienes para desgracia de este país negaron dicha proposición. Veamos a continuación un resumen de estas intervenciones ocurridas en el día de hoy en la plenaria del Senado. Yo quiero hacer alusión a una proposición que quiero que usted más adelante ponga en consideración, señor presidente, que es una solicitud que hicimos hace casi 10 días y la hizo el congresista, el representante Cristian Garcés en Cámara, y es votar la exigencia al presidente Gustavo Petro para hacerse exámenes toxicológicos y psiquiátricos. Yo le agradezco que cuando haya quórum y este congreso, esta sala, este congreso esté con más representatividad de la que hay en este momento, apenas estamos 35, pongamos en consideración esta decisión que es una decisión de país. No podemos estar sometidos por un mal diseño institucional a soportar un presidente que superó los topes de campaña en 5.000 millones con una prueba contable forense y por negligencia de la comisión de acusación. Vamos a denunciar penalmente ante la Corte Suprema de Justicia a los miembros de esa comisión que han hecho caso omiso a sus obligaciones constitucionales y legales. Están usando distintas formas de dilatar para que no se lleve el juicio político a Gustavo Petro, que debe ser declarado indigno. Vamos a estar muy pendientes de la semana entrante que se va a votar la consulta, otra forma de golpe de Estado de Gustavo Petro. Pero primero, presidente, hay que someter a votación esta proposición más adelante. Gracias, presidente. Jugaditas hacen los del Pacto Histórico y sus fieles, diseminados en otros partidos que ayer votaban el transfugismo para tratar de unirse, para poder burlar la ley que les impide hacerle trampa a los colombianos usando el 15%. Decían eso sí, había que oírle los discursos. Al final no supimos, ¿no? Como 4 discursos donde decía que no les interesaba y después que les interesaba un poquito y después voto positivo. Jugaditas, las del Pacto Histórico, que quieren coger la módica suma de 700.000 millones de pesos de los colombianos para hacer política desde el Estado. No por los trabajadores, que va, eso los tiene totalmente sin cuidado, sino con el rédito político que eso les puede permitir. Jugaditas, las que nos hicieron aquí, regalándole curules a la izquierda, sin votos, para que pudieran venirles a hacer mayorías que no tendrían por la voluntad de los colombianos. Jugaditas, las que nos viven haciendo todos los días, hablando con partidos uninominales, cuando tienen un solo congresista en cada partido, eso sí, bien financiado y gordo con los dineros del Estado que financian sus partidos. Y jugaditas, las que nos hicieron en la campaña presidencial, cuando usaron la platica de Papá Pitufo, pero no solamente de Papá Pitufo, sino de un poco de ampones, incluyendo delincuentes extraditados, volándose los topecitos electorales y dejando prescribir en el Consejo Nacional Electoral las investigaciones. Jugaditas, las que nos hace el Pacto Histórico desde Ecopetrol, que se lo vienen robando descaradamente. 22%, presidente, volvieron a caer las utilidades de Ecopetrol. ¿Y qué le parece?
que tienen allá al gerente de campaña de Gustavo Petro con el noviecito repartiendo la patica de Ecopetrol, dizque para pagar las deudas de campaña. Jugaditas las que le hacen a este país cuando utilizan la plata de la unidad de riesgos para venir a comprar congresistas y pasar con esas propuestas que ningún colombiano quiere. Jugaditas las que nos vienen haciendo todo el tiempo los del pacto histórico con sus trampas. Pero, presidente, mi constancia no era para hablar de la trampa del pacto histórico, que ya se ha vuelto tan común. Yo quería alzar mi voz en defensa de los niños de Colombia. ¿Cómo es posible que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tenga aquí unos hogares y jardines donde los niños son víctimas de violencia sexual? Oyendo esta mañana la entrevista de la directora del ICBF, lo que uno siente... Termine, senadora. Vergüenza, presidente, porque le dicen a uno que el violador que ha violado 12 niños que tienen entre 2 y 3 años, llegó allá por recomendaciones. Y entonces uno se pregunta, ¿este gobierno cómo es que selecciona a las personas que cuidan los niños de las familias colombianas? ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a un instituto que se supone que debe hacer vigilancia cuando no es 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 7, ni 9, ni 10, sino más de 12 niños los que fueron abusados siendo unos bebés de 2 y 3 años? Y que cuando fueron las madres a reclamar por la salud sexual de sus hijos, la actitud del colegio fue esconder, no responder. Y el ICBF se le pregunta ¿cuándo hizo la última inspección del Hogar Casa Canadá? Y no pueden darle respuesta a los colombianos. No, señor presidente, jugaditas las que viene haciendo este gobierno 30 segundos, senadora. En contra de los colombianos, presidente, en contra de todos los ciudadanos que tienen un mínimo de decencia. ¿Dónde está la responsabilidad del gobierno frente a los niños, frente al plan Pistola, frente a la corrupción de la campaña, frente a la compra de los congresistas? ¿Dónde está, presidente, las respuestas de este gobierno corrupto y vago? Estos días han sido dolorosos para los colombianos. Cuando vemos en las noticias una información que destroza el alma, destroza el corazón. Cuesta dormir después de saber lo que pasó en el ICBF de este gobierno. Quienes somos padres de familia, no podemos vivir tranquilos con lo que conoció Colombia, con el aterrador caso de un instructor del ICBF que abusó sexualmente de 21 niños entre 3 y 4 años. Y me duele mucho pensar que eso pudo haberle pasado a cualquier otro niño, o incluso pueden ser muchas más las víctimas que hoy no conocemos. Y los colombianos tienen que saber que este es el resultado de la politiquería y el clientelismo de Gustavo Petro, pues con el ICBF está pagando favores y comprando apoyos. Gustavo Petro y sus socios son cómplices del abuso sexual, que condenaron a estos niños al absoluto abandono e indiferencia. En vez de nombrar personas técnicas, diligentes, con conocimiento, utilizan una entidad absolutamente sensible para el pueblo colombiano para aferrarse al poder. En nombre propio, en nombre del Centro Democrático y de todos los colombianos, haré seguimiento exhaustivo a este caso y le pido a todos los colombianos que tengan información de lo que sucede en el ICBF que denuncien. Un niño abusado demuestra la vulnerabilidad absoluta de la sociedad. En un país donde los niños no están seguros, nadie lo está. Nadie. Presidente,
no tiene perdón, no tiene perdón lo que sucedió en el ICBF. Y sin duda, Gustavo Petro y muchos aquí que se rasgaban las vestiduras cuando estaban en oposición y que hoy guardan silencio, son los responsables. Han vivido una vida de abusos, han vivido una vida de violencia y hoy en el poder no cambian, solo la profundizan. Afortunadamente los vamos a derrotar. Termine, senador. Afortunadamente los vamos a derrotar. Afortunadamente en el 26 se acaba esta pesadilla. Y le pido desde aquí a la justicia que llegue hasta las últimas circunstancias y consecuencias. Todos los responsables del abuso sexual de un menor de edad deben pagar. Aquí la condena perpetua se cayó después de haber sido aprobada para violadores, se cayó después de haber sido aprobada en el Congreso. Pero yo sí pongo sobre la mesa la necesidad de poner unas penas muchísimo más drásticas para los violadores, a los abusadores de niños. ¿Cómo duele pensar que incluso en este Congreso hay aquellos acusados de haber violado a niños, de haber utilizado niñas en el reclutamiento para el abuso? ¿Esa es la sociedad que queremos? No. Pero ese es el resultado de la impunidad, de reescribir la historia, de invertir valores, y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que los verdugos los vuelvan salvadores ni a las víctimas victimarios. No lo vamos a permitir. Presidente, muy rápido, solo para pedirle a la mesa directiva, a la presidencia del Senado, que por favor someta a votación la proposición que presentó la senadora Cabal, que yo firmé, para que se pronuncie este Senado sobre esa solicitud que estamos haciendo de que el presidente de la República, ese mismo del que hoy habla mucho, el excanciller Leiva, ese mismo que incluso escribe bastante enredado, ya no sabemos si es colombiano o ruso, ese mismo se someta a un examen toxicológico para saber si está o no en condiciones de seguir gobernando este país, o si es verdad que tiene esas adicciones y ese problema de drogadicción que tanto está denunciando Leiva. Por favor, mesa directiva, secretario, presidente, sometan a votación esa proposición para que los senadores voten. Cierre el registro, secretario, anuncie el resultado. Señor presidente, con el voto manual del senador Didier, 51 votos por el no, 17 por el sí, en consecuencia ha sido negada la proposición del senador J. Hernández.